de regreso, esto es el 95.5 de la FM, Radio Exitosa, y estamos ahora en nuestra secuencia Se Busca Presidente. Es un espacio que hemos abierto para no solamente escuchar a todos aquellos que creen que tienen la capacidad o la posibilidad de conducir el país, sino un espacio para escuchar propuestas, ideas, un punto además de encuentro para gente que esté buscando alternativas diferentes a las existentes, y por supuesto también le vamos a dar espacio a lo que podemos llamar partidos tradicionales, que van a tener que convencer, según las encuestas, a más del 50% de los peruanos que no votarían por ellos si pudieran. O sea, ¿por qué tendríamos que volver a confiar en los partidos que ya nos gobernaron? Es un interrogante que hay que hacerle también a los partidos. En resumen, lo que queremos, y lo hemos repetido desde que comenzó esta secuencia, queremos que los ciudadanos tengan la posibilidad de hacerse cargo de sí mismos, pues, porque después nos quejamos de lo mal que decidimos, cuando en realidad quien puso donde están a los que nos están gobernando somos nosotros. Fue con nuestro voto, fue con nuestra decisión. Entonces, si es nuestra decisión, pensémosla bien. Y para pensar bien es que está hecho este espacio. Hoy día nos acompaña Claudio Zoya. Él es dirigente de Perú Nuevo, que es así como se llama el movimiento. Bienvenido, Claudio. Gracias, Nicolás. Es un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad. Y excelente este espacio que se ha abierto para poder los peruanos tener una oportunidad de mostrar las alternativas que se tiene para este 2016. Ahora, ¿qué es exactamente Perú Nuevo? ¿Es un nuevo partido? ¿Es un movimiento? ¿Están en proceso de inscripción? Perú Nuevo en estos momentos es un movimiento político, económico y social que pretende ser un partido político y que profesamos todo lo que es principios y valores. Y esos principios y valores nosotros hemos hecho todo un estudio, más o menos de 4 años, en un tanque de pensamiento, 5 horas al día, 5 veces por semana estudiando, que existen en el Perú 2000 leyes malas que tenemos. Esas 2000 leyes malas están llenas de antivalores, no tienen principios, van todo el tiempo contra la vida, contra la libertad, contra la propiedad y contra finalmente la prosperidad de las personas. Entonces nosotros hemos detectado, digamos, esas leyes malas, y lo que hay que hacer para poder cambiar el Perú y que el Perú realmente tenga un cambio sustancial es hacer la derogación de esas leyes malas. ¿Y cuál, por ejemplo? ¿A qué leyes se refieren? Por ejemplo, tenemos la ley de la propiedad del subsuelo. Para mí es un tremendo pecado el hecho de que la propiedad del subsuelo le pertenezca, o sus riquezas le pertenezcan al Estado. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es hacer rico a los mercantilistas, o sea, a las empresas que se asocian con el Estado para extraer el mineral, y a los estatistas, o sea, a la gente que trabaja para el Estado y que, bueno, hay lobistas ahí, más los sueldos de los propios funcionarios. Pero a las personas que viven en ese pueblo, en ese lugar, quedan pobres. Mira, si tuviésemos la ley de la propiedad del subsuelo con el irrestricto respeto... Eso es como es donde, por ejemplo, en los Estados Unidos es así. Claro, por eso en Texas la gente cuando encontró petróleo se hizo millonario. Aquí en el Perú, tú encuentras oro, petróleo, tú tienes que esconderlo. ¿Por qué? Porque viene el Estado y te lo quita. Entonces nosotros creemos que esas riquezas... Claudio, tú lo que dices es que si uno tiene una propiedad, o una comunidad tiene una propiedad, o en el caso de la selva, de la Amazonía, una comunidad nativa es propietaria de un territorio y en ese territorio es gas, ese gas es de ellos. Correcto, ese gas es de ellos, esa agua es de ellos, ese oro es de ellos. ¿Por qué? Porque es de ellos. El irrestricto respeto a la propiedad privada desde el subsuelo hasta el cielo. En otras palabras, eso es lo que hace rico a las naciones. Los países del norte de Europa, los Estados Unidos, parte de sus principios era eso, ese respeto a la propiedad privada, ¿no? Inclusive hay un versículo, un mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Ahora, hay una codicia ahí de parte del Estado. Que, por ejemplo, en Cajamarca, donde hay oro, los dueños serían las personas que viven ahí, las comunidades que viven ahí, y las empresas que quieren explotar tendrían que negociar directamente con ellos, no con el Estado. No hay tal consulta, porque cuando alguien es dueño, alguien no te viene a consultar si yo puedo, no, tú tienes que pedir permiso, y tú tienes que negociar. Tú tienes que decir, bueno,
Ok, yo quiero sacar ese oro que hay ahí, ahí hay una población de X cantidad, como Morococha, por ejemplo. Yo he sido un defensor de los morocochanos, porque Chinalco, según la New York Times, va a extraer en el proyecto Toromocho 1.7 billones de dólares durante 36 años. Cada año 1.7 billones. ¿Qué ha hecho este sistema? Ha hecho que todos los morocochanos sean trasladados a un pueblo que se ve muy bonito, muy lindo, pero ha costado 50 millones de dólares. O sea, 10 días de producción de Toromocho. Ha dejado a la población ahí con ciertos trabajitos, ciertas cosas. O sea, según Para terminar, Toromocho y los de Chinalco se llevan el 60-70% de nuestro oro, los funcionarios del Estado bien pagados y la gente bien gracias. No, 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 eso está mal. Lo que hay que hacer es decir, ok, ustedes quieren, bienvenidos a extraer, bienvenidos, pero hay que negociar con los 5.000 pobladores de Morococha. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar de ser pobres a ser ricos. Y esa es la propuesta de Perú. Claro, el tema es que tú lo que estás proponiendo te van a decir, sí, pero eso es una cosa subversiva. Aguanta, esto existe, entiendo, en Estados Unidos, en Canadá me parece que también. Por supuesto, hay un respeto restricto a la propiedad privada. Son principios y valores que en estos Ahora, por ejemplo, está interesante esto. A ver, ¿qué otra propuesta más hay? ¿Qué otra ley? Por ejemplo, yo quiero referirme a todos los empresarios. En el Perú es un pecado pasar de microempresario a crecer. ¿Por qué? Porque ni bien empiezas a crecer te clavan los impuestos. O sea, te castigan ser un empresario próspero. En el Perú tenemos demasiado reglamentarismo, demasiada permisología. Vale decir que hay que estar todo el tiempo pidiéndole permiso al Estado para hacer dinero. Entonces, nuestro estudio ha mostrado que el 40% y hasta 50% en algunos casos del tiempo y el dinero de los empresarios es para sostener un Estado que no solamente es obeso, que hay que ponerlo a dieta, sino que es un Estado que le impide al empresario salir adelante. Entonces la pregunta es ¿para quién nosotros vivimos? Nosotros estamos viviendo para sostener este Estado que es corrupto y corruptor, en vez de que seamos prósperos. Pero cuando tú dices hay que cambiar, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, ¿Al tema tributario, por ejemplo? Claro, el tema tributario. Nosotros tenemos a Charles Philbrook, que es nuestro economista, digamos, en la cabeza de nuestro equipo de economía, y la propuesta de nosotros es todos los tipos de impuestos, que dice que hay como 33 tipos de impuestos, más las multas, que son impuestos disfrazados de multas. Nosotros creemos que todo eso tenemos que quitar. Y tenemos que establecer un solo impuesto, se llama impuesto al consumo único. Puede ser al comienzo 18, después lo vamos bajando, pero es un solo impuesto. Tú compras una gaseosa y pagas tu impuesto. De frente se va a la caja fiscal del Estado. Compras un auto, el impuesto y punto. Entonces, pero y el impuesto a la renta y el impuesto a las utilidades. Son impuestos injustos, abusivos. ¿Para qué son esos impuestos? Para sostener un Estado que se supone que te va a solucionar el problema de la vida. Y ese ha sido nuestro pecado y nuestro error. Claro, pero supuestamente el Estado te cobra impuestos y los impuestos no solamente vienen de lo que, digamos, tú dirías, pero que el impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades, y la renta tiene además de tercera, cuarta categoría, ¿no? El impuesto, eso se elimine, pero ¿de dónde va a salir el dinero para que el Estado mantenga a la policía, el Estado mantenga al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación? Mira lo que has dicho, para que el Estado mantenga a la policía. Por supuesto, pero no toda la cantidad de ministerios que tenemos hoy. ¿Qué es lo que pasa? Sí se necesita un impuesto, pero para sostener un Estado que está limitado. ¿Limitado a qué? A sus funciones únicas y propias. ¿Cuáles son? Seguridad, que tú lo acabas de mencionar, justicia y obras de infraestructura. Si nosotros tenemos un Estado y un gobierno limitado, que tiene una policía totalmente equipada, una policía que realmente no esté parando al justo todo el tiempo parándole ahí en las carreteras su carro, sino que esté enfocado en el injusto, en el chorro, pues, en el ladrón, no en el que no hace. ¿No? Por donde te para un policía, tú le dices, señor, déjeme avanzar. No, es que estamos previniendo. Mire, si usted invirtiera este tiempo que está gastando 3 horas, 4 horas parando autos a la gente que trabaja, en vez de agarrar ese tiempo, ¿por qué no va usted y busca a los ladrones? Yo creo que usted sería más efectivo, porque para eso es la función. Entonces, un Estado que recolecte los fondos suficientes para pagar una policía de primera, unas fuerzas armadas de primera que nos protejan en nuestros límites, una justicia de primera que no tenemos hoy, ¿ok? Y obras de infraestructura, pistas, trenes,
agua, luz, funiculares aquí en la costa para subir y bajar. O sea, ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con la educación y con la salud pública? ok, yo le hago siempre esta pregunta a las personas que dicen que la educación siempre tiene que ser pública, y sobre todo los políticos, ¿no? Yo les digo, ¿dónde tienes a tus hijos? Si tú crees en la educación pública, que es lo máximo, ¿por qué no pones a tus hijos ahí? No los ponen. ¿Por qué? Porque el Estado no está, o sea, ese es un principio, el Estado no está para dar educación, porque lo hace mal. Cuando la gente es próspera y cuando la gente sale adelante, la gente paga su propia educación, donde quiera. Y la gente que no, el problema es que no todos nacen en familia, no todos los chicos nacen en familias que están en capacidad de pagar una educación de calidad, y al final la educación es lo que determina cuál es el futuro que vas a tener. Si tuviste acceso a la educación, vas a tener oportunidades en la vida. Si no tienes acceso a la educación, no tendrás oportunidades. Excelente pregunta. La pregunta de fondo es por qué las personas no tienen las mismas oportunidades de educación. Porque hoy día lo dijo el diario El Comercio, y yo lo dije en mi entrevista en el diario Expreso a página completa, el mismo titular que hoy pone el editorial El Comercio, que dice: nuestra economía no es libre. Y según el ranking de la Heritage, que dice acá, que somos una economía medianamente libre. O sea, el problema del Perú es que la gente cree, y los políticos se han encargado de mentirle al pueblo, de que nosotros somos libres. No, señores. Un empresario no es libre cuando tiene que cumplir sopotoscientas reglamentaciones ante el Estado. Eso no es libertad. En el Perú no hay libertad, y porque no hay libertad no hay prosperidad. Por ejemplo, cuando yo estuve en Morococha, yo le dije a los morocochanos: ustedes van a ser dueños de la propiedad del subsuelo en nuestro... Ya, pero no todos viven en Morococha. Correcto. No, pero escúchame, si bajamos los impuestos al 10%, que esa es la meta, si liberamos el tema de todo lo que es traer cosas del exterior, cero arancel, ¿tú sabes la cantidad de prosperidad que va a haber en el Perú? Si en los años 90 se liberalizó en cierta forma, el presidente Fujimori derogó 2000 leyes malas, pero se quedó con 2000 que faltan derogar. Imagínate si nosotros derogamos todas estas leyes que yo te he entregado aquí y que lo tenemos en nuestra página web de Perú Nuevo. Si nosotros derogamos esas leyes, nosotros vamos a traer una libertad tal al Perú que el Perú va a prosperar y va a ser rico. Ahora, para los pobres, nosotros lo que proponemos son bonos. Bonos educativos, también bonos de salud. ¿Pero quién va a pagar esos bonos? O sea, tú dices, los servicios van a ser todos privados. Y van a tener bonos, pero ¿quién va a pagar los bonos? Déjame explicarte las 5 reformas. Este es nuestro símbolo, las 5 reformas. Hay que adelgazar el Estado, hay que liberar la economía sin privilegios para nadie, o sea, hay que quitar todos los privilegios que el Estado da a través de las leyes a ciertas empresas. Y las 3 reformas sociales son educación, salud y jubilaciones y pensiones. En estas 3, al liberalizarla, lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a empoderar. Mira, vamos a un colegio X, voy a ponerlo de ejemplo, el colegio Alfonso Ugarte. Señores que trabajan aquí, operadores de la educación, este colegio a partir de ahora les va a pertenecer a ustedes van a ser dueños de ese colegio. Y al público, a los alumnos, les vamos a dar bonos. Pero ojo, si ustedes no dan una buena educación, los bonos del estudiante, ellos pueden ir a tu colegio, que yo te he entregado en parte de pago de tus años de servicio, al cual ahora tú eres dueño, o se pueden ir a otro colegio. ¿Qué va a ocurrir? O sea, tú dices entregarle, por ejemplo, el colegio de Alfonso Ugarte en propiedad a los maestros y empleados administrativos de ese colegio, no a todos, a ese colegio. A otro colegio, a otro colegio, a otro colegio, a otro colegio. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente se ve empoderada. El director, el profesor, hasta el que trabaja en limpieza, dice: ahora yo soy dueño de este colegio, entonces tengo que dar un buen servicio. ¿Por qué? Porque la gente no está obligada a venir a mi colegio, sino que el Estado, a los pobres, les va a ayudar con bonos. Claro, pero te insisto en la pregunta, ¿pero de dónde va a sacar si tú estás reduciendo? O sea, ¿tú crees que desapareciendo todos los impuestos y dejando solo un impuesto al consumo, el impuesto que da en la venta, al 10%, eso va a generar tal nivel de consumo que el Estado va a tener dinero para pagar esos bonos? Por supuesto, no tiene un montón de dinero que se lo están robando todos los presidentes regionales. Por supuesto que tenemos un montón de dinero. Y si nosotros vamos paulatinamente reduciendo el Estado, sabiamente, que no vamos a poner a nadie en la calle, vamos sabiamente a ir reduciendo el Estado, entonces la gente va a empezar a decir:
oye, esto del libre mercado realmente está trayendo prosperidad. Claro, y eso es claro, lo que vamos a hacer. está- Prosperidad para el Perú, que es lo que Está- queremos. me encanta esta conversación, pero tenemos llamadas de Personas que quieren salir adelante, que quieren prosperar. Cuando yo les pregunto a ellos, ¿a ti te gustaría que yo te entregue los colegios para que tú lo administres y tú entregues la buena educación que tú quieres y le doy libertad a la gente para que decida si viene a ti o se va a otro colegio? Ellos dicen felices. ¿Por qué? Porque se supone que esta estabilidad que tienen, entre comillas, es lo mejorcito que hay del Estado que se supone que lo da. Y es una falacia. La educación en el Perú es paupérrima. Nuestros profesores son pésimamente mal pagados. Nuestros alumnos están estudiando cualquier cosa. No hay prosperidad en el Perú porque no hay una buena educación. Y no hay una buena educación porque hay un controlismo del Estado desde el Ministerio de Educación sobre cómo debe ser la educación en el Perú. Pero cuando hay un principio de libertad y de libre mercado que tenemos que aprender, cuando tú liberas el mercado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber libre competencia. Esa competencia va a producir más calidad, diversidad y mejores precios. En este momento, el Estado tiene coactivo el monopolio de la educación. Entonces, si tiene coactivo el monopolio de la educación, tiene un grupito del 30% de educación privada que están los precios altísimos, que se luchan entre ellos, porque es muy poco el mercado. Si nosotros liberalizamos el mercado completamente, lo que va a ocurrir es que va a haber una buena educación de una vez y por todas las veces. Esa es la propuesta. O sea, la gente tiene que empezar a tener una reflexión. ¿Qué es una reflexión? Re-flexión. Flexionarse otra vez, o sea, pensar. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. Yo tengo 46 años y desde que yo tengo uso de razón, todo es lo mismo con la educación estatal. Necesitamos llevar al Perú a un Perú nuevo, que es lo que nosotros proponemos. Ahora, ustedes, Claudio, ya están recogiendo firmas. Estoy viendo acá que has solicitado planillones. ¿En qué punto están? Mira, nosotros por el estatismo tuvimos que parar nuestra primera recolección de firmas. Cuando fuimos a la OMPE nos pidieron 144.000 firmas. Después a los señores del Estado, para que no entren más partidos, se les ocurrió subirlo a 500.000 firmas o 600.000. Obviamente eso nos hizo detener el tema, entonces ahora nosotros lo que estamos haciendo es, hemos vuelto a comprar un kit y hemos vuelto a mover todo para empezar otra vez las firmas, que lo hemos arrancado hace un mes. Y hay tanta fuerza, por ejemplo, los ronderos del Perú están apoyándonos en estos momentos. ¿Por qué? Porque se sienten decepcionados con Ollantumala. Ollantumala se supone que iba a ser aquel antisistema y cuando llegó, pues entró al mismo sistema. Mira, antes de los 90 teníamos un estatismo de izquierda. Después de los 90, un estatismo de derecha. Al final es estatismo. La enfermedad del Perú es creer que el Estado le va a solucionar el problema a la gente, en vez de poner al Estado en su sitio para que la gente prospere por sí sola. Eso es Perú Nuevo. Y lo que tenemos que hacer es establecer esas 5 reformas y derogar esas leyes malas. Y para el 2016, lo primero que vamos a hacer es levantar la economía de esta nación. Es lo primero. El día 28 de julio, cuando Dios permita que me pongan la banda y yo juramente como presidente, el 29 después de la marcha vamos a ir con todos nuestros ministros a decir, vamos a pedirle al Congreso de la República que empiece a derogar todas las leyes que impiden la prosperidad en esta nación. ¿Y qué va a ocurrir? La gente va a empezar a salir adelante, que es lo que los peruanos queremos. Claudio, muchas gracias por estar.